Invitando a todos los que siguen la Salud MX a consultar pues todas las actividades y los avances que se han realizado en cuanto a enfermedades raras en la edición especial de enfermedades raras de marzo y pues también en los canales y redes sociales de la Salud MX. Lasalud.mx, porque la salud es primero. Presenta la entrevista. Estimada doctora, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio que nos otorgas. Doctora, ¿qué nos puedes comentar sobre el próximo congreso que se va a desarrollar en el marco del 28 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras? ¿Qué nos platicas de ello? Sí, muchas gracias por el espacio. Pues sí, estamos realizando la sexta edición del Simposio Internacional del Día de las Enfermedades Raras. Este simposio lo comenzamos en 2021, un poco, bueno, dentro del contexto de la pandemia y que comenzamos de forma virtual y lo hemos continuado de forma virtual para incrementar el alcance de este evento, que no solamente sea presencial, sino todas las personas que se quieran conectar y pues aprender un poquito más sobre enfermedades raras y poco frecuentes en México y Latinoamérica. Desde hace 2 años también lo realizamos en conjunto con la Colaborativa para Enfermedades Poco Frecuentes en el Caribe y América Latina. Justamente al ser un evento en español, virtual y gratuito, pues entonces nos da también esa oportunidad de llegar a pacientes y familias, médicos, investigadores que estén en otros países de Latinoamérica, además de México, para justamente pues concientizar y aprender más sobre estas enfermedades raras. Este año, la segunda parte del simposio, que es donde nos enfocamos a cierta condición en particular, lo vamos a hacer sobre distrofia muscular de Duchenne y de Becker, que es una condición donde pues principalmente afecta a pacientes masculinos al ser una condición ligada al cromosoma X, y generalmente dada ya sea por de lesiones o pérdida de función del gen de la distrofina, o en el caso de que es la presentación más severa, la distrofia muscular de Duchenne, y la presentación un poco menos severa es la presentación de distrofia muscular de Becker, que es por otro tipo de variantes, no de pérdida de función, donde todavía hay alguna función de este gen de la distrofina. Entonces nos vamos a enfocar junto con Duchenne México y otras organizaciones de Duchenne en Latinoamérica en concientizar y aprender más sobre la distrofia muscular de Duchenne. Perfecto. ¿Nos puedes precisar un poquito más sobre quiénes son los que participantes, qué médicos participan, qué especialistas participan? Me imagino genetistas, pediatras, pero ¿nos puedes puntualizar un poco más, por favor, doctor? Sí, bueno, ahorita ya tenemos confirmados a varios participantes. Tenemos al doctor Carlos Mares, que nos va a hablar de enfermedades metabólicas y también la parte de divulgación sobre enfermedades raras, que también hace mucho a través de redes sociales. También vamos a tener la primera parte del Congreso justamente se va a enfocar a estos esfuerzos que existen a través de diferentes profesionales que están haciendo divulgación actualmente en cuanto a enfermedades raras. Entonces, tenemos al doctor Carlos Mares, tenemos al doctor Edgar Hernández y también tenemos a Diego Alberto Carrasco, que está en el Laboratorio de Divulgación de la Ciencia de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que también se dedica a hacer divulgación en cuanto a enfermedades raras, y pues también difundir ese conocimiento con estudiantes y profesionales. Entonces también vamos a hablar un poquito de eso y también vamos a hablar sobre pues esta intersección entre enfermedades raras y discapacidad, ¿no? Y esta iniciativa que es más o menos reciente del certificado de discapacidad en México y cómo se está evaluando pues estas condiciones, muchas enfermedades raras pues causan cierta discapacidad de diferentes tipos y bueno, cómo eso se está traduciendo a este certificado de discapacidad en México. ¿Nos podías avanzar un poquito sobre sobre este registro que comentas?
Nosotros continuamos con el Registro Mexicano de Enfermedades Raras a través de la Red Mexicana de Enfermedades Raras, que lanzamos justamente el 28 de febrero de 2022 y pues hemos seguido con el registro. Ahorita seguimos aceptando respuestas de personas que entran y y contestan el cuestionario. Es un cuestionario bastante completo donde queremos obtener información de las diferentes enfermedades que estamos viendo en México, pero también cómo lo están viviendo los pacientes en cuanto a su experiencia día a día. Obviamente se ha avanzado en el registro. Pues, ha sido significativo el avance que en relación al 25, que fue cuando lo presentaron, ¿no? En 2025 presentamos lo que publicamos, ya tenemos la primera publicación del registro. Publicamos en octubre de 2024 los resultados del primer año del registro y pues hemos tenido como una triplicación de los datos. Va todavía un poco lento, pero tenemos alrededor de 400 personas registradas a la fecha. Nos gustaría llegar a más personas, entonces también hay un llamado a pacientes y cuidadores que viven con enfermedades raras, pues justamente para saber más sobre las enfermedades raras en México y tener esos datos que apoyen pues un mejor diseño de políticas de salud para esta comunidad. ¿Cómo sumar esfuerzos, no sé, con el gobierno federal, con la sociedad civil? ¿Cómo generar estos esfuerzos para que se lleve a cabo este registro? Porque obviamente, pues lo que se necesita es precisamente eso, tener un registro para saber siquiera dónde estamos, ¿no? Sí, justamente, pues, bueno, tanto por la parte de la Red Mexicana de Enfermedades Raras, en colaboración con diferentes organizaciones de pacientes, organizaciones civiles, como pensemos en Cebras México, pues hemos tenido conversaciones con legisladores y tomadores de decisión y justamente, pues, para tratar, ¿no? De ver cuáles son los aspectos que hay que mejorar en México en cuanto al diagnóstico, acceso a tratamientos, pero justamente pues algo importante es esta parte de tener los números, ¿no? Tener información fidedigna de cuántas enfermedades estamos viendo, qué tipo de enfermedades, cuántos pacientes viven con estas condiciones y cuáles son los retos que enfrentan en cuanto a obtener un diagnóstico. Esta parte de la odisea diagnóstica, ¿no? Donde van saltando de especialista en especialista, teniendo múltiples exámenes y pruebas, muchas inconclusas, algunas negativas. Y bueno, por lo menos de mi parte en particular, ¿no? Como investigadora en genética y genómica humana, la falta de acceso al diagnóstico molecular que es bastante severa en México, ¿no? Donde los pacientes que tienen una enfermedad de sospecha genética, y eso ya lo vemos con datos del registro, muchas veces les dicen su enfermedad es genética, pero no se les está refiriendo a un genetista, no se les están haciendo las pruebas necesarias para determinar exactamente cuál es el gen afectado que está causando la enfermedad. Y pues eso es muy importante, sobre todo actualmente porque ya estamos viendo pues muchas terapias que se están desarrollando que justamente son específicas dependiendo del gen e incluso muchas veces no solo el gen, sino la alteración específica en el gen que está causando la enfermedad. Y entonces, en el caso de pacientes mexicanos, si ellos no están teniendo acceso a este tipo de diagnóstico molecular, pues tampoco pueden tener acceso a estos tratamientos nuevos, innovadores y muy efectivos o incluso a las pruebas clínicas que se están desarrollando en otros países, en Estados Unidos y en Europa, porque no tienen este diagnóstico molecular. Entonces, muy importante mejorar ese acceso en México. ¿Cuántos años se tarda normalmente en diagnosticarse una enfermedad llamadas raras o poco comunes o poco frecuentes? Antes de que tuviéramos este acceso a pruebas moleculares, era alrededor de 10 años. Ahorita en México estamos viendo entre 6 y 8 años, pero también tenemos una distribución muy amplia. Afortunadamente estamos viendo que en niños pequeños, pues el diagnóstico es mucho más temprano, ya los médicos, pediatras, neonatólogos están teniendo pues estas intenciones, ¿no? De hacer este tipo de análisis de diagnóstico molecular y demás. Entonces, ya vemos más pacientes pediátricos y bebés que están teniendo estas pruebas.
Sin embargo, también vemos que, por ejemplo, pacientes adultos que incluso presentaron su condición durante la infancia o la adolescencia, pero hace 10, 20 años, pues nunca tuvieron acceso a estas pruebas y sobre todo en el caso de médicos que atienden a adultos, a población adulta, no piensan en estas condiciones como enfermedades raras, ¿no? Como enfermedades genéticas y no se les hace la referencia y el seguimiento que necesitan por el lado de genética. Entonces, en adultos es donde vemos sobre todo esa distribución muy amplia, ¿no? Donde tenemos personas con 30, 40 años que todavía no tienen un diagnóstico o que esperaron 30 años para tener un diagnóstico. Em, y también pues vemos esta tendencia, ¿no? Que sabemos que existe como parte de la odisea diagnóstica, donde van y visitan a diferentes especialistas y van saltando de especialista y especialista, justamente porque muchas de las enfermedades raras son multisistémicas. Entonces, pues el gastroenterólogo se enfoca a la parte gástrica, ¿no? El neurólogo a la parte neurológica. Pero lo que falta también en el manejo de enfermedades raras es ver esta parte más completa, ¿no? De la enfermedad como una enfermedad multisistémica donde los pacientes necesitan pues un manejo mucho más completo y de múltiples disciplinas para ver, ¿no? Porque a lo mejor el neurólogo está recetando un medicamento que le va a hacer daño en el estómago y que empeora los síntomas gástricos, ¿no? Entonces, también esta comunicación entre diferentes especialistas que atienden a pacientes con enfermedades raras es muy importante porque, de nuevo, hay muchas de estas enfermedades afectan múltiples órganos y sistemas y los especialistas están enfocándose en una y otra cosa, pero no viendo necesariamente pues el panorama completo de lo que es la enfermedad y el paciente. Doctora, ¿para quién va dirigido este congreso? ¿Para quién están principalmente dirigido este congreso? El simposio está abierto al público, de nuevo es de acceso libre, va a estar por redes sociales, por el canal de YouTube de la Red Mexicana de Enfermedades Raras y básicamente, pues principalmente nos interesa llegar a médicos, a especialistas que quieran conocer más sobre enfermedades raras, muy importante a estudiantes de medicina, ¿no? Que están apenas entrenando y que lleven este conocimiento a su práctica, ¿no? Independientemente de qué especialidad vayan a escoger en un futuro, que mantengan en mente que existen estas enfermedades y que piensen en genética y que a lo mejor algún paciente que se les presente en su práctica profesional después, pues puede tener alguna de estas condiciones. También está abierto a pacientes, a cuidadores, a organizaciones y pues a otros profesionales de la salud o profesionales en ciencias biomédicas que estén interesados en enfermedades genéticas principalmente y enfermedades raras y poco frecuentes más ampliamente. Ya, ¿cuántos esperan ustedes, asistentes, esperan que puedan participar en este simposio? Pues en otras ocasiones hemos tenido entre 200 y 300 participantes conectados al mismo tiempo, entonces alrededor de eso es lo que estamos esperando. Ya. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? 4-25 de febrero, yo creo vamos a estar cerrando el registro, justamente para ya enviar la información de acceso, pero de nuevo podrían verlo, ya no necesariamente, por ejemplo, mandar preguntas y demás a través del streaming, sino verlo, ver la transmisión a través de YouTube el mismo día. Este simposio podríamos pensar que es una antesala a tu congreso que haces de enfermedades raras que se realizará próximamente en la vieja Guatemala. Sí, 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 justamente este año, siguiendo al éxito que tuvimos en octubre de 2024, que fue el segundo Congreso de Enfermedades Raras y Poco Frecuentes del Caribe y América Latina, ahora vamos a tener el tercer Congreso que se va a llevar en Antigua Guatemala del 17 al 19 de junio de 2026. Y pues justamente ese es para unir esfuerzos, platicar, discutir sobre los diferentes retos que se enfrentan en Latinoamérica. Tenemos muchas cosas en común, tanto obviamente el lenguaje, la cultura,
pero también retos en cuanto a enfermedades raras. Entonces, en el caso del Congreso y más ampliamente de la Colaborativa para Enfermedades Poco Frecuentes en el Caribe y América Latina, CEPCAL, pues creemos que podemos tomar esas comunalidades entre los países de Latinoamérica y sumar esos esfuerzos y potenciar las cosas que se están haciendo y mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades poco frecuentes a nivel regional, a nivel de América Latina y el Caribe. Ya. Doctora, como fundadora del REMEX y presidenta del simposio, ¿qué avances concretos en investigación genómica, medicina de precisión o políticas públicas se han logrado gracias al trabajo de la red en estos años? Esta parte del registro ha sido muy importante. De nuevo, ya tenemos números reales, ¿no? Números duros con los que llegar y decir, bueno, estas son las necesidades, esto es lo que estamos viendo. Ya me ha tocado alegremente ver pues los datos del registro de este artículo que publicamos en octubre de 2024 ser presentados no solo por mí, sino por otros profesionales de la salud en foros legislativos, en simposios y demás, justamente pues tomando en cuenta, ¿no? Que ya hay datos en México y que de nuevo en Latinoamérica no hay muchos registros de pacientes de enfermedades raras, entonces es importante también a nivel regional que México ya tenemos esos números, empezamos ya a ver estas tendencias en cuanto a el número de años que lleva a tomar que lleva a tener un diagnóstico, cuántos médicos se ven, cuánto cuesta tener una enfermedad rara, etcétera. Entonces, eso es importante. Y pues bueno, el año pasado logramos asistir estuvimos presentes en un conversatorio que hubo justamente en Cámara de Diputados para iniciar pues estas pláticas, ¿no? Primeramente informativas y esperemos en un futuro cercano también de planeación de una estrategia nacional para enfermedades raras en México. Entonces, eso va a ser muy importante porque necesitamos justamente una estrategia multifactorial, ¿no? Donde se vea desde todos los aspectos, desde la parte de legislación, la parte de acceso a medicamentos, la parte de diagnóstico temprano, la parte de prevención, pero también la parte social que pues impacta la vida de personas con enfermedades raras y sus familiares. Perfecto. Doctora, ¿qué rol juegan las organizaciones de pacientes y la colaboración internacional en el simposio y cómo se está fomentando la participación activa de las familias afectadas? Siempre lo menciono que los pacientes son los que tienen la voz más fuerte, ¿no? Los pacientes, los cuidadores, ellos son los que viven cada día a día con estas condiciones y es muy importante pues escuchar su voz, escuchar sus experiencias y tomar eso en cuenta para pues las estrategias de salud pública que se diseñen, que se platiquen y que se piensen, ¿no? Entonces es muy importante. Siempre en el simposio tenemos la voz de los pacientes. En este año también tendremos la voz de pacientes, pacientes que viven con distrofia muscular de Duchenne y que nos van a contar, pues justamente cuál es su experiencia como pacientes, pero también como personas, ¿no? Porque muchas veces, pues pensamos en pacientes con enfermedades raras pues que tienen esta condición, ¿no? Pero muchos de ellos tienen vidas además de vivir con esta condición, ¿no? Entonces, hay algunos que son artistas, hay algunos que son profesores, hay algunos que son deportistas, ¿no? Y que hacen todas estas cosas viviendo con su enfermedad particular. Entonces, también esa parte es importante tomarla en cuenta y cómo mejorar, ¿no? A nivel también social, de acceso a servicios públicos y demás la experiencia de personas que viven con estas condiciones. Y pues últimamente también a nivel internacional estamos viendo una mayor atención a las enfermedades raras. El año pasado, en mayo, tuvimos pues la em, aprobación de esta iniciativa de enfermedades raras por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud, donde en el marco, ¿no? de esta idea de salud universal,
pues también implica salud universal para pues pacientes que viven con enfermedades raras y poco frecuentes. Y justamente también estamos trabajando como parte del grupo regional de enfermedades raras en Latinoamérica para trabajar en este plan de acción de implementación sobre enfermedades raras a nivel mundial. Estamos divididos en las diferentes regiones. Nosotros estamos trabajando con la región de Latinoamérica, pero justamente pues para que a nivel mundial, ¿no? Liderado por la Organización Mundial de la Salud, pues haya una mejora en el acceso universal a salud, acceso a servicios, acceso a diagnóstico, terapias y medicamentos para pacientes que viven con estas condiciones. ¿Cuál es el objetivo central de este sexto simposio internacional y cómo se alinea con el lema global del Día Mundial de las Enfermedades Raras a nivel mundial? Seguir con la concientización, seguir con la educación y la divulgación sobre enfermedades raras y poco frecuentes. Que no se nos olvide, ¿no? En febrero pues tenemos muchos eventos, mucha cobertura sobre las enfermedades raras, pero que vaya más allá de febrero, ¿no? Del 28 o 27 de febrero. Que sigamos pensando sobre estas condiciones y mejorando la calidad de vida de todas estas personas todos los días del año, no nada más en el 28 de febrero. Y de nuevo un poco en este año al menos enfocar la atención un poquito de nuevo en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, para aprender un poquito más de esta condición y que pues sea más esté, ¿no? En la mente de los médicos, de los neonatólogos, de los pediatras que van a ver a todos estos pacientes para que tengan un diagnóstico más temprano. ¿Algún mensaje que quisieras enviar a las familias, a los pacientes, a los médicos, a los estudiantes, que tú bien lo señalas? Que están todos muy cordialmente invitados a registrarse, a unirse a este evento con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras para que juntos conozcamos más sobre estas condiciones y en particular a los pacientes y cuidadores, pues a seguir, a participar, a seguir a la Mexicana de Enfermedades Raras, a participar en el Registro Mexicano de Enfermedades Raras, justamente para conocer más sobre estas enfermedades en México y visibilizar pues el día a día de vivir con una enfermedad rara en nuestro país. Lasalud.mx